Buenos días, mis amados hermanos y familias de la fe. Que el Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo en esta mañana preciosa. Me alegra saber que ustedes también amanecieron bien y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero orar esta mañana para compartir una reflexión de la palabra. Soberano y eterno Dios que habitas en gloria, gracias te doy en esta mañana por bendecir mi vida, por bendecir la vida de mis hermanos. Gracias por cada bendición que tú nos regalas diariamente. Padre bueno, gracias por cada familia que está caminando contigo. Gracias por los jóvenes, por los niños, por las damas. Señor, toma hoy cada carga, cada problema, cada aflicción. Tómate en cargo, Dios mío, cada una de las cargas de mis hermanos. Tu palabra dice que por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de ti. Glorifícate en la vida de mis hermanos, las fuerzas al cansado, al débil, renueva las fuerzas del que no tiene ninguna, y pido tu protección para mis hermanos que hoy se dirigen al campo, a la ciudad, a sus trabajos, a sus empleos, a sus labores, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos. Glorifícate en el resto de este día que está delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados, la reflexión de hoy va encaminada, tiene título Caminando con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vamos a tener la lectura de las Sagradas Escrituras para disertar un poco sobre este tópico. Dice la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya. Qué bueno es en esta mañana entender algo interesante. La reflexión es caminando con Dios. Todos en la vida hemos tenido vivencias y experiencias que nos han marcado, positiva o negativamente. Pero el caminar con Dios es quizás la experiencia más hermosa. Es la experiencia más maravillosa e incomparable que podemos experimentar todos aquellos que un día decidimos caminar, seguir el camino de la fe y de la obediencia a Dios Padre. Por eso el andar o caminar con Dios no es simplemente una experiencia espiritual e invisible, sino más bien una experiencia visible, real, tangible, que se demuestra de manera espontánea. Ahora, cuando caminamos con alguien, las dos personas viajamos en una misma dirección. Los pasos se mueven a un ritmo similar para que ninguno de los dos se quede atrás. E inclusive se va uno mirando, observando, hablando. Van en una misma dirección, hacia un mismo lugar. El texto de hoy nos dice que caminó Enoc con Dios y después desapareció porque le llevó Dios. Es interesante. Pero ¿quién fue Enoc? En primer lugar, su nombre significa consagrado a Dios. De seguro que tuvo padres piadosos que lo consagraron a Dios. Qué bueno es que hayan padres piadosos que direccionen, que guíen sus hijos a buscar a Dios, que exhorten y amonesten a sus hijos para que se consagren para con Dios, para que le sirvan, para que le honran. Y creo que el padre de Enoc fue un hombre piadoso que lo consagró a Dios. Enoc fue el séptimo a partir de Adán
y fue el primero en profetizar la venida de nuestro Señor Jesús. Fue padre de muchos hijos, como dicen las Escrituras. Tuvo familia. El hombre tuvo familia, y como toda familia, hay a veces dificultades. Siempre habrá dificultades, adversidades. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de todo esto, Enoc caminó con Dios. Yo recuerdo mis días cuando en mi casa era el único que se había convertido caminando con Dios, pero habían dificultades alrededor, situaciones adversas. Pero eso no me impidió a mí caminar con Dios. Todo lo contrario, todas esas situaciones me fortaleció para yo poder caminar con Dios, para permanecer firmes a pesar de las circunstancias, las dificultades y de mucha presión a veces. Porque cuando Dios llama a uno o Dios lo escoge a uno, uno se consagra para el Dios del cielo, para servirle, para dar testimonio. Y esto fue lo que pasó con este varón, un hombre que se consagró a Dios, caminó con Dios, pero no un día fue arrebatado. Dios se lo llevó. El arrebatamiento de Enoc es una prueba de fe viva y una prueba de la redención del cuerpo. Es una figura también, podríamos decirlo así, de cómo sería el arrebatamiento de la iglesia. Enoc fue arrebatado, no dio muerte, fue llevado al cielo, fue llevado a Dios, a la gloria de Dios. Así un día, la iglesia verdadera, la iglesia que camina con Dios, la iglesia que se ha consagrado, la iglesia santa un día será arrebatada, levantada hacia el cielo para ir al encuentro con Jesús en las nubes y de allí partir hacia el cielo, hacia la morada del Padre, para allá regocijarnos, para que allá se celebren las bodas del Cordero, para que allá también se reciban los galardones ahí en el tribunal de Cristo. Es importante analizar esta también la parte de la doctrina del arrebatamiento. El arrebatamiento es una realidad, será una realidad y pronto sucederá. Por eso hay que estar preparado y consagrado. El que no esté preparado ni consagrado, lamentablemente se quedará. Ahora bien, Enoc caminó cerca de Dios. Es un ejemplo digno de imitar. Nos inspira a buscar la amistad y la comunión no solamente con el Padre, sino también con el Espíritu Santo. El ser guiado, direccionado por el Espíritu Santo. Cuando caminamos con Dios, ahí siempre vamos a estar direccionándonos, vamos a estar direccionados, vamos a caminar juntos con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Caminar o vivir con Dios es una experiencia maravillosa, pero también es una gran responsabilidad, debido a que cada persona que dice conocer a Dios se convierte en un embajador, se convierte en un representante de Él, donde quiera que esté o donde quiera que vaya, de manera que nuestro testimonio, nuestro comportamiento y nuestra vida nueva hable y refleje lo que somos en Dios. Enoc dio testimonio de caminar con Dios. Tú estarás dando testimonio de estar caminando con Dios. Que la gente pueda decir: qué joven consagrado, qué niña consagrada, qué hombre y qué mujer consagrado verdaderamente. Estos sí son cristianos, estos son hijos de Dios. El comportamiento habla mucho. Por eso que el mundo no te señale como mal cristiano, sino que todo lo contrario, que el mundo pueda decir: ese sí es un hombre de Dios, esa sí es una mujer de Dios, ese sí es un joven consagrado. Cuídate de dar buen testimonio, cuídate de no manchar tus vestidos, cuídate de caminar rectamente delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, porque tú te puedes esconder de las personas, tú puedes estar haciendo cosas escondidas y puedes esconderte de la gente, pero de Dios nadie se puede esconder.
Dios te ve lo que haces. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe cuáles son tus intenciones, si son buenas, si son malas. Dios lo sabe todo, así que nadie podrá engañar a Dios. Por eso tenemos que tener un corazón sincero. Por eso es que tenemos que verdaderamente decirle a Dios las cosas, toda la verdad, no encubrir nada. Entonces Enoc caminó con Dios, y caminar con Dios significa muchas cosas. Caminar con Dios significa marchar a su lado en unidad y en fe, mientras atravesamos la jornada de la vida. Caminar con Dios implica entonces marchar unido con Él. Cuando caminamos con Dios, otros lo van a notar. Se darán cuenta que Dios está con uno. Verdaderamente Dios está con ese hombre. Verdaderamente Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y el caminar con Dios, mucha gente lo va a notar. Otros van a decir, verdaderamente Dios está con ese hombre. Verdaderamente Dios está con ellos, con esa familia. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta, y una buena pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto quiere decir que si yo estoy caminando con Dios, es porque estoy de acuerdo con Él. Es porque estoy de acuerdo con su palabra. Es porque estoy de acuerdo con sus enseñanzas. Es porque estoy de acuerdo con el hacer su voluntad. El caminar con el Señor implica permanecer cerca de Él, vivir ahí pegado a Él, permanecer puro y apartarnos de toda práctica pecaminosa y peligrosa. Pero también otro secreto de caminar con Dios es de morir al viejo hombre, es de morir a las obras de la carne, es de morir al mundo. Eso también hace parte de caminar con Dios, porque al caminar con Dios somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Somos transformados en una nueva criatura, en una nueva persona. Por eso ser cristiano es ser diferente a los demás. Ser hijo de Dios es ser diferente a aquellos que dicen ser religiosos. Porque los hijos de Dios caminamos en obediencia a la palabra, en obediencia a las órdenes emanadas del cielo. Qué bueno es que usted esté caminando con Dios en obediencia, que lo ame, que lo obedezca en todo lo que Él ha dicho. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto lo dice el Señor, que debemos, como tenemos promesas maravillosas que Dios nos ha dado, de estar con Él un día, de ser bendecido. Bueno, dice que si tenemos tales promesas, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras, vivir una vida de santidad, una vida consagrada, que tú no te metas andando o caminando en malos pasos, sino que tú des testimonio del Señor, que no estés practicando lo malo, que no estés mintiendo, que no estés robando, que no estés engañando, que no estés consultando a brujos, ni hechiceros, ni horóscopo, porque eso trae contaminación tanto en la carne como en el espíritu. Más bien debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y el temor de Dios, eso nos habla de apartarnos de todo mal. Temer a Dios es respetarlo. Temer a Dios es caminar como Él lo ha ordenado, en santidad, consagrado. Tristemente, mucha gente que dice ser cristiana no camina en el temor de Dios. Tal vez tiene un temor religioso, pero no obedece a Dios. Y deja mucho que decir el testimonio de esa persona. ¿Por qué?
porque anda en caminos equivocados, porque anda haciendo lo malo, porque anda practicando lo que no debe practicar. Nosotros tenemos que decir como dijo Pablo un día: cada día muero. Él le decía a los hermanos de Corintios: cada día muero, o sea, cada día muero ¿a qué? A la vieja vida. Ahora ya no hago mi propia voluntad, ni me dirijo por mis propios pensamientos, sino que ahora hago y obedezco a Dios, y cada día muero a esa vieja vida. Ahora, ningún discípulo de Jesús puede darse el lujo de perder el tiempo. Yo no entiendo por qué hay cristianos que pierden mucho el tiempo en bobadas, en la televisión, en la playa, en otras cosas. Pierden el tiempo caminando de un lado para otro, hablando del uno y del otro. Tristemente, esos creyentes no han entendido. No están caminando rectamente con Dios. Creen en Dios, sí, pero parece que es como si no estuvieran caminando con Dios. Porque cuando uno camina con Dios, no pierde el tiempo, sino todo lo contrario. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, es cuando más debemos consagrarnos a Dios. Es cuando más debemos buscar el rostro de Dios. Si tienes novia o novio, mantén la distancia. No aburras a ese joven, a esa joven. Busca a Dios primeramente, conságrate, trabaja, sírvele al Señor, y después que tengas con qué, puedes casarte, porque el enamoramiento no es para vacilar a la niña o al joven, es para formar un hogar con responsabilidad. Así que jóvenes, alerta con el testimonio que están dando, alerta con lo que están haciendo, porque de lo contrario van a recibir muchos azotes. Entonces, ningún discípulo de Jesús puede darse el lujo de perder el tiempo. Cuando caminamos con Dios, Él se convierte en nuestra guía, de tal manera que Él se encargará de llevarnos a situaciones y a experiencias que son nuevas en muchos de nosotros. El caminar con Dios es seguir viviendo, teniendo esas experiencias maravillosas. Es decir, que durante todo el recorrido Dios va a permitir que pasemos por diferentes estaciones. Dios va a permitir que tengamos algunas vivencias agradables, otras desagradables. Y para poder perfeccionar este carácter tiene uno que pasar por diferentes estaciones para así poder perfeccionar nuestro carácter. Es importante que cuando Dios nos lleva a esos lugares, tengamos en pendiente 3 elementos clave para poder ver su gloria. Esos elementos son la fe, el amor y la santidad. Así que la fe para mantenerse uno firme a pesar de la adversidad, la fe para no claudicar en medio de las circunstancias, el amor para mantenernos cerca del Señor, para honrarlo, y la santidad también para traer alegría al Padre eterno. Estas 3 cosas son necesarias que uno las pueda observar, tener pendiente, firme, para estar firmes en los lugares o estaciones que Dios nos permita atravesar. Sin esas cosas tú puedes claudicar. En nuestro caminar con Dios, nuestro carácter se tiempla, nuestro carácter se forma, nuestro carácter se perfecciona. ¿Sí? Ahora, para perfeccionar el carácter, Él nos llevará a diferentes lugares o a diferentes estaciones para que allí podamos aprender algo. Qué importante, interesante entonces es caminar con Dios y cómo Dios va formando nuestro carácter. Porque el carácter es lo que somos, sí, en sí, nuestra vida, nuestro interior. Hay gente que tiene un carácter agrio, hay gente que tiene un mal carácter y puede hablar bonito, puede ser meloso, puede tener dones, puede enseñar bien, puede predicar bien, pero puede tener un mal carácter y el mal carácter daña todo.
Cuando hablo de un mal carácter, es que la persona puede ser malcriada, no se somete, no se sujeta, puede dar mal testimonio, puede ser iracunda, puede ser chismosa o puede andar en malos pasos. Eso habla del carácter de la persona. Ahora, para perfeccionar el carácter, el Señor nos va a llevar a diferentes estaciones para que allí aprendamos verdaderamente lo que debemos aprender. Y esos lugares la Biblia nos los muestra en un lenguaje figurado y espiritual al mismo tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos lugares a donde Dios nos puede llevar para moldear nuestro carácter, para ir formándonos? El primero de ellos, primer lugar a donde Dios nos mete, es en el desierto. ¿Por qué en el desierto? El desierto es un lugar que ninguno de nosotros quisiera ir. Sin embargo, Dios nos lleva allí para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestra confianza en Él. El desierto es como un lugar de entrenamiento para poder perfeccionarnos, para poder moldearnos. El desierto es necesario. En el desierto el agua es escasa, la vegetación es escasa. En los alimentos prácticamente no lo hay. Además, el viento es fuerte. ¿Y qué decir de las noches oscuras? Recordemos un poco, el pueblo de Israel duró 40 años caminando en el desierto. Fue duro para el pueblo de Israel, peligros, pero Dios los estaba probando. Dios tiene que probar nuestra fe, a ver de qué estamos hechos. Dios tiene que probarnos para saber si en verdad lo amamos. Dios tiene que probarnos para ver si lo estamos siguiendo por amor o lo estamos siguiendo por lo que nos da. Tenemos que ser probados para ver de qué estamos hechos. Si en verdad estamos por el Señor, estamos por amor a Dios caminando con Él, o estamos por recibir lo que Dios nos da. Entonces, el pueblo de Israel por lo menos atravesó 7 desiertos antes de entrar a la tierra prometida. Sabemos que el número 7 en la tipología bíblica es perfección y consumación. Esto nos enseña que en medio de los desiertos que atravesamos, Dios nos perfecciona y consume su preciosa voluntad en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Algunos en este tiempo están atravesando el desierto por pruebas, por dificultades, por adversidades. Eso es bueno para moldear el carácter de cada uno de nosotros. A ver si somos capaces de seguir amando a Dios o de renegar de Él o de apartarnos de Él. Algunos se apartarán, otros renegarán de Dios por lo que les está sucediendo, por lo que está pasando. Pero no escuchan a Dios y no han traído a memoria la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto a los que hemos sido llamados. Así que lo que suceda en tu vida, lo que suceda en mi vida, Dios lo permite para ir moldeándonos, para que maduremos, para que nos afiancemos, para que nuestra fe se desarrolle, crezca en medio de las dificultades. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Fueron 40 años. Dios los afligió y lo que buscaba Dios era saber qué había en el corazón de ellos. Así que cuando tienes una prueba, una dificultad, Dios te está probando para ver qué hay en ti, cómo reaccionas tú ante esas circunstancias. Pero cuando uno camina con Dios, no importa si tiene que atravesar el desierto 1, 2, 3, no importa cuántas veces tiene uno que pasar por adversidades.
Allí en el desierto, por allí estoy seguro que no vamos a ir solos. No estaremos solos. Dios nos acompañará. Siempre nos va a sustentar. El mismo pueblo de Israel, cuando Dios lo metió en el desierto, Dios lo protegió, lo sustentó. En el día colocaba una nube tremenda para que el sol no los dañara ni los fatigara. Y en las noches otra columna para que alumbrase en medio del desierto. Ahí está la protección de Dios. Dios no te va a dejar cuando estés en prueba. Dios no te va a dejar cuando estés en adversidad. Él te está probando, pero Él siempre va a estar ahí pendiente de ti, de darte la mano, de socorrerte, de auxiliarte. Por eso tenemos que confiar siempre en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos que caminar con el Señor. Entonces, el desierto es importante, es una de las estaciones por las cuales tenemos que atravesar. Pero también encontramos otro lugar, que es el valle. En el valle, en ese sitio o en ese lugar es donde los sueños y las metas parecieran imposibles de realizar o de alcanzar. Sin embargo, Dios utiliza ese lugar para que nos volvamos a Él, para que nos afirmemos y así poder declarar vida a nuestros sueños. Tal vez cuando estés en el valle de lágrimas, el valle de tristeza, el valle de sufrimiento, tal vez ahí tú podrás decir: Dios, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que pasa es que tienes que atravesar ese valle para salir victorioso. Aleluya. Si miramos la vida de José, José fue un joven que Dios le dio sueños proféticos, un joven que se mantuvo firme a pesar de las circunstancias, odiado por sus hermanos, maltratado, vendido, esclavizado, vituperado, encarcelado, en fin, todo lo que sufrió este joven. Pero imagínense ustedes, odiado hasta por sus propios hermanos, terriblemente cómo lo perjudicaron de una u otra manera, pero Dios lo permitió para que de esa manera este hombre fuese preparado, este hombre fuese perfeccionado en su fe, para que este hombre madurara, para que su fe fuese una fe fuerte, para que este hombre también tuviera esa templanza, ese carácter. Y mire que todo lo que pasó sirvió para bien. Al final, aunque sus hermanos lo odiaron, él pudo perdonar a sus hermanos y Dios lo usó y lo puso en alto ante el faraón de la época. Aleluya. Qué bueno es saber que tú, en medio de la adversidad, de aquellos que te odian, de aquellos que quieren dañarte, de aquellos que te hacen mal, de aquellos que te han causado daño, de aquellos que aún te pueden estar causando daño, tú te mantienes firme, caminando con Dios, aunque estés atravesando el valle de lágrimas, aunque estés atravesando el valle de problemas, de dificultades, de tristeza, tú te puedas mantener firme viendo al invisible. Aleluya. Qué bueno es que en medio de todas estas circunstancias tú te puedas mantener firme. ¿Y qué decir de David, el rey David? Por eso en el Salmo 23 él describe, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias, él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Qué bueno la expresión de este varón: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú no tienes que temer por esta pandemia. Tú no tienes que temer por lo que estás pasando. Más bien mantente firme, leal al Señor en medio de esto, que Él te sacará. Él te sacará de ese hueco. Él te sacará de esa situación que estás viviendo. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tienes que amar a Dios. Tienes que perdonar a tu prójimo. Tienes que caminar en santidad. Es muy probable
que muchos de los que me escuchan en esta mañana o en este día estén atravesando por ese valle de lágrimas, ese valle de tristeza, ese valle de sombra y de muerte. Pero yo te digo, ánimo, ten valor, esfuérzate un poco más, porque Dios te sacará de allí. Porque estamos caminando con Él. Y cuando caminamos con Dios, Dios no nos va a dejar solo ni tirado. Él siempre va a estar allí para nosotros. Pero es necesario tanto atravesar el desierto como también caminar por el valle. Ese valle entre la colina y todo lo que es la extensión de tierra plana. Hay que caminar hacia la meta. El otro lugar o estación donde Dios también nos lleva para que aprendamos algo es el monte. Y el monte es el lugar de la revelación. Es allí, en ese lugar donde Dios nos habla. Es allí donde nosotros buscamos y Él nos muestra su voluntad para nuestras vidas. Es en el monte donde aprendemos a buscar, a sentir su presencia. Aleluya. El monte simboliza presencia de Dios. El monte simboliza esa presencia, ahí donde Dios está, y tenemos que ir al monte a orar, a buscar su presencia. De allí el salmista escribió en el Salmo 121, los primeros 2 versículos, algo interesante. Él dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué importante entonces es levantar nuestra mirada, es levantar nuestros ojos a lo alto, saber que nuestro socorro y que nuestra ayuda viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro no viene del hombre, ni de un país. Nuestro socorro viene de Dios. Claro, Él usará personas, Él usará los medios, pero nuestro socorro, el mismo David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él vivió tiempos de crisis, de dificultades, y esa expresión la llegó a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es una gran realidad. Por eso, cuando estés en dificultades, tengas pruebas o adversarios o gente que quiera hacerte daño, levantar los ojos. Es importante levantar nuestra mirada a lo alto, allá donde está Dios, a la presencia del mismo Dios. De allí va a venir tu socorro, de allí va a venir mi socorro, de ahí va a venir tu ayuda, de ahí va a venir mi ayuda. Pero algunos en vez de buscar, de mirar a lo alto, miran es al hombre, miran es a la circunstancia, miran es al empleo. Algunos viven ya por la misericordia de Dios, pero se han desprendido, no están caminando con Dios. Y si alguien no está caminando con Dios, los peligros serán más fuertes. Si alguien no camina con Dios como debe ser, entonces el enemigo lo puede destruir, el diablo lo puede dañar, el diablo lo puede matar inclusive. Algunos se han devuelto del camino. Algunos ya no obedecen a Dios ni a su palabra. Están caminando en sus propios deleites, caminando en sus propias decisiones, caminando como ellos piensan que deben caminar. Pero están haciendo cosas ocultas. Están haciendo cosas que no agradan a Dios. Es importante entonces que aquel que está caminando con Dios, que está haciendo las cosas bien, que aunque pase por el valle, que aunque pase por el desierto y esté en dificultad, pueda mirar a lo alto, poder saber que Dios está dispuesto allí para extender su mano y levantarnos. En la antigüedad el Señor se manifestaba en la cima de los montes, así como cuando se le presentó a Moisés en el monte Oreb, y también cuando le entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. O sea, los montes son símbolo de eso, de presencia. Allí Dios se manifestaba al pueblo, especialmente
a Moisés. Dios le entregó la tabla de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Aun cuando Moisés a veces subía y bajaba, la gente veía la gloria, el resplandor de su rostro, porque había estado en la presencia de Dios. Qué bueno es que tú y yo estemos siempre en la presencia de Dios, buscando su rostro en las mañanas, en las madrugadas, subir al monte a orar, a clamar al Dios del cielo. Entonces, algunas evidencias de caminar con Dios se van a reflejar en tu vivir, en mi vivir. Se van a reflejar en la santidad para agradar a Dios. Se van a ver reflejado en tus frutos, en los buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Se van a ver reflejado en tu madurez espiritual y se van a ver reflejado en tu vida de oración. El caminar con Dios. Muchos tal vez estén engañados pensando que están caminando con Dios y no. Ellos se han ido y a Dios lo han dejado. Algunos se han ido adelante y a Dios lo han dejado atrás. Pero no, el caminar con Dios es caminar a la par con Él. Como si estuviéramos tomados de la mano de un niño, de un hijo que llevásemos a un lugar y no lo soltamos. Pero tal vez el niño trate de soltarse y se suelta y puede correr riesgo. Por eso algunos se han alejado de Dios. Algunos están caminando en su propia opinión, en su propio caminar, en sus propios conceptos y han rechazado los consejos de Dios, han rechazado los mandamientos de Dios. Esos que han rechazado los mandamientos de Dios, esos que han rechazado las órdenes de Dios, no están caminando con Dios. Pueden ser religiosos, pueden tener Biblia, pueden decir que están orando, pero si están haciendo su propia voluntad, han dejado de caminar con Dios. Porque cuando caminamos con Dios, caminamos en la misma dirección, damos los pasos ahí siempre casi iguales, caminando con Dios. ¿Tú estás caminando con Dios como debe ser? ¿O has dejado a Dios que se vaya adelante y tú atrás? ¿O al revés, tú vas adelante y Dios atrás? ¿Cómo estás caminando con Dios? Entonces son evidencias, el buen fruto, fruto digno de arrepentimiento. Hermano, la reflexión es que caminemos firmes con el Señor. No te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes de la mano del Señor. Búscale, obedécele, conságrate. Porque pronto llegaremos a la meta final. Pronto volaremos como águila y pronto veremos al deseado de las naciones tal como es. Así que estamos viviendo tiempos peligrosos y por lo tanto debemos entonces consagrarnos. Debemos buscar el rostro de Dios. Debemos saber que aunque pasemos por el desierto, que aunque atravesemos el valle de peligro, de muerte, el valle de tristeza, de dolor, que aunque tengamos que atravesar por estas circunstancias, tenemos que poner la mirada en Él, levantar la mirada a los montes, buscar su rostro. Así que ojalá que esta reflexión te ayude a caminar como debe ser. Caminar con Dios es caminar en obediencia, caminar a la par con Él. Caminar con Dios es estar siempre siendo guiados por Él. Es no dejarlo. Es poder tener fe, amor y también que nuestro carácter se vaya formando. Así que lo que te esté pasando, las circunstancias que estés viviendo, no importa. Pase lo que pase, mantengámonos tomados de la mano del Señor, firme hacia adelante. No dejes a Dios. Algunos dicen, yo tengo a Dios, Dios está conmigo. La pregunta no es si Dios está contigo o dices tú que tú estás con Dios. La pregunta es, ¿estás caminando como debe ser con Dios? ¿Estás honrándolo? ¿Estás teniendo temor de Él? ¿Estás obedeciéndolo? La pregunta es, ¿estás caminando como caminó Enoc? Que dice que Enoc caminó con Dios, porque fue un hombre que agradó a Dios, un hombre que honró a Dios.
un hombre que se consagró a Dios. Ojalá que puedas enderezar el camino si no estás caminando rectamente. Que el Dios del cielo te continúe bendiciendo en el resto de este día y te ayude en todas tus labores. Padre, yo bendigo una vez más la vida de mis hermanos ahí en casa, allí en sus labores. Señor, ruego que los bendigas y los guardes, los ayudes, los fortalezcas. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a aquellos hermanos que están afligidos. Dale fuerza para caminar. Y que aquellos que no están caminando contigo, Señor, puedan buscar tu rostro, puedan obedecer tu palabra, Dios. Bendigo a mi familia, a todos mis familiares que te conocen y que no te conocen, aquellos que no te conocen. Alcánzales, Dios mío. Bendíceles, ten de ellos misericordia. Y que cada uno de mis familiares también se arrepientan y se vuelvan a ti en obediencia a tu palabra. Gracias, Padre, por el resto de este día. Traigas consuelo, paz, fortaleza, salvación, sanidad a los que están enfermos. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta mañana. Aleluya. Mis amados, que el Dios eterno los continúe bendiciendo, esperando que esta reflexión les ayude a crecer, a madurar, y que firme y esforzado como lo hizo Josué, fortalecidos en el poder del Señor. Bendiciones.